Claro que sí. Bueno, un saludo muy especial para todos y todas. Sean muy bienvenidos a este espacio en el que vamos a compartir con dos grandes profesores de la Universidad Pontificia Bolivariana. Nos van a estar acompañando para conversar sobre arte y revoluciones culturales. Entonces ya ven acá en la pantalla, en la cámara ya está encendida para nuestros dos conferencistas que son esposos, doctora Claudia Avendaño Vázquez, que es docente de la UPB, y el doctor Ramón Arturo Maya Buitrón, que es docente de la UPB y a su vez ha sido decano de la Escuela de Ciencias Sociales y de la Escuela de Educación y Pedagogía de la UPB. Esta sesión está siendo grabada pues con permiso de nuestros dos conferencistas y pues con el permiso pues de ustedes también. El uso de este contenido es netamente pues académico, no es para publicar ni pues para hacer otro tipo de cosas con él. Vamos a tener entonces el espacio con nuestros dos invitados y al final pues habrá un espacio por si hay preguntas, comentarios que pueden hacer a través del micrófono o pues nos pueden hacer los comentarios a través del micrófono o tenemos también disponible un chat que podríamos leer eventualmente pues si se requiere alguna comunicación por ese medio. Les invito pues, a disfrutar mucho de este espacio de dos grandes personas que están muy bien formadas, con mucha experiencia, pero que lo más bonito que tienen es que son seres humanos maravillosos y que no siempre vamos a tener la oportunidad de verlos en estos espacios. Entonces, adelante, doctora Claudia y doctor Ramón. Gracias, Diana. Gracias a todos ustedes. Muy bien, muchas gracias, Diana. Muchas gracias a todos ustedes. Como les dice Diana, entonces los invitamos para que este rato estemos conversando y estemos imaginando y también pensando, analizando y volando por el universo a propósito del tema el arte y las revoluciones culturales, que iniciaríamos entonces planteando como la idea de la enorme importancia que tienen para lo social tanto el concepto de arte como el de revoluciones y adicionalmente el concepto de cultura. Entonces lo que los vamos a invitar inicialmente es que más o menos nos pongamos de acuerdo a través del diálogo de esta conversación del valor de estos tres conceptos. Empezaríamos como con el concepto de cultura. El valor de la cultura. Creo que es importante hacerlo porque generalmente pues en nuestra sociedad ha habido como una idea muy fuerte de que cultura es aquello que está referido al arte. Y hoy les vamos a proponer que entendamos cultura como todo aquello que está relacionado con nuestra existencia, con nuestra vida, con nuestras relaciones, con nuestras maneras de pensar. Es decir, el concepto de cultura, podríamos decir, en último término, es el que inspira todas nuestras acciones individuales y sociales. Entonces nosotros tenemos una forma específica de amar por la cultura en la que estamos, tenemos una forma específica de educar por la cultura en la que estamos, incluso tenemos una forma específica de política, de hacer política o hacer economía o vivir la espiritualidad de acuerdo a la cultura que tenemos, ¿no es cierto? Entonces, en último término, diríamos, desde el mundo de la sociología, nos inspira mucho en las acciones individuales y sociales la cultura, aunque de ello no seamos tan puntualmente conscientes. Y es claro, pues no es cierto, aquí como hacemos cultura en Colombia, tiene algunas semejanzas y algunas diferencias para poner ya ejemplos a cómo hacen este mismo asunto de lo político, de lo económico, del amor, de las relaciones en un país como la Argentina, porque hay unas diferencias culturales. Y claro, si nos fuéramos para otro país, para un país como Alemania, o un país como Rusia, con lo que están viviendo hoy, o como Ucrania, claro, nos vamos a encontrar sus formas de pensar, de hacer política, economía, de vivir la vida muy diferente a nuestras formas, precisamente por ese, digámoslo así, atmósfera. Entonces yo cerraría esta introducción invitándolos a que pensáramos que el concepto cultura hace realmente referencia a una atmósfera en la que nos movemos, respiramos, interactuamos y vivimos.
Ese es el valor de la cultura. Somos hijos de la cultura y al vivir la cultura producimos cultura, por eso ella nunca se queda quieta, sino que se recrea. Hay una característica y es que durante muchísimo tiempo se pensó que la cultura era tener conocimientos eruditos. Esa persona es muy culta porque se sabía las capitales del mundo, cuáles eran las monedas, o quién había sido el presidente o el gobernante, o qué había pasado en algún acontecimiento muy importante de la historia. Y decían, ¿qué persona tan culta? Pero también se llegó a pensar que la cultura estaba asociada con modales, con ciertas prácticas sociales, donde se levantó cuando llegó alguien de mayor edad, le dio el puesto, saludó de manera cortés, no se rasca en público, cosas por el estilo. Entonces, la urbanidad y esos modales se pensaban que era también una condición de una persona muy culta, y esa era la cultura. Incluso nos han hablado de cultura general. Esas preguntas extrañas que a veces les hacen a las reinas de belleza, a ver si tienen cultura general. Las culturas pueden ser generales, pero por lo general suelen ser particulares, como dice Ramón, porque son propias de colectivos. Las Naciones Unidas, en un intento, más o menos en la década de los años 60, para el 67-68, que empezaron a hablar de patrimonio cultural, la pregunta era, ¿pero qué es cultura? Y dieron una respuesta que parecía como para quitarse a la gente de encima, pero realmente lo que dijeron era que cultura era todo lo que hacíamos, cómo lo hacíamos, con qué, con quién, por qué, dónde. Todo lo que nosotros hacemos en colectivo es cultura. ¿Tenemos rasgos individuales? Claro que sí, pero quiero que piensen, uno de los elementos más determinantes de la cultura es la lengua que hablamos. La lengua no se habla sola. Un solo individuo no se inventa una lengua, entonces ya soy muy culto porque me acabo de inventar una lengua. Si no se entiende el código, si no hay un diálogo con otras personas, si esa lengua no sirve para comunicar, no se puede entender como cultura. Se puede entender como un ejercicio de la creación de un código de lenguaje, nada más. Y quiero que piensen con lo que dijo Ramón, que la cultura se transforma. En el lenguaje hay una gran cantidad de palabras que es imposible pensar que hubieran existido hace muchísimo tiempo. Cuando uno, por ejemplo, dice que alguien se reseteó, ¿resetearse es correcto? Estamos hablando de los ordenadores, de llegar y volverlos a como estaban al principio, pero algunas personas hablan eso, hablan que estamos en una especie de latencia y lo estamos sacando de los computadores. ¿Cuántas palabras hemos dejado de usar o cuántas palabras no conocemos y nos damos cuenta que a veces la diferencia entre una generación y otra es el uso de ciertas palabras? Porque como que cada generación la enriquece y uno termina dándose cuenta en ocasiones que o se está volviendo muy viejo o uno es el que era demasiado joven y no entendía lo que hablaban los que eran mayores. Dentro de esas circunstancias, el lenguaje constantemente está en movimiento, se construye, se reconstruye, incluso se le agregan nuevos elementos que tienen que ver con todo lo que nos marca. Y la lengua, la forma en que hablamos, con quienes hablamos, hace parte de la cultura. Y si nosotros pensamos en la lengua en que hablamos, quiere decir que todo lo que estamos pensando está marcado por elementos culturales fundamentalmente. Claro, entonces, como lo plantea Claudia, el vehículo más importante de la cultura para su transmisión y para su enriquecimiento es el lenguaje. De ahí entonces la importancia de cuidar el lenguaje y la importancia tan grande de preservarlo en un mundo en el que la tecnología, el Internet y Google van haciendo que nuestras riquezas particulares del lenguaje se vayan subsumiendo y desapareciendo frente a conceptos, digamos, como muy del mundo de Google. Entonces tampoco pues hay que hacer referencia a que nos tengamos que aislar para cuidar el lenguaje, pero sí es claro que si no tenemos el lenguaje y no cuidamos el lenguaje, estamos perdiendo la cultura. Y si me lo permiten, sería muy aburridor en un mundo una cultura igualita a ella misma, toda parecida, ¿no es cierto? Entonces, la diversidad cultural está muy parada en el lenguaje. Y las culturas entonces parecieran que están unas dentro de otras, es decir, nosotros somos una cultura, por decir algunos de nosotros, paisa. Entre nosotros puede que hayan otros cuya cultura sea cundinamarquesa, boyacense, costeña, pero a todos nos envuelve una cultura hispana, digámoslo así, con otros elementos. Entonces hablemos un poquito de nuestra cultura y para eso pues refirámonos un poco a la historia.
creo que una muy buena palabra para definir nuestra cultura es la palabra mestizaje. Es una palabra hermosa, ¿no es cierto? Es posible que hace 200, 300 años en una ciudad como Medellín, cuando era la villa de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín, decirle a alguien mestizo, pues sería insultarlo. Infortunadamente así ocurría. Hay muchos querellas en las notarías y en los juzgados porque alguien le dijo a alguien que era un mestizo o alguien no le dijo a alguien don Carlos. Incluso pues hay una que tiene mucha fama, que fueron como 15 años de pelea porque en la calle se cruzaron y alguien no le dijo don Carlos. Entonces sí, en el pasado, pero hoy hemos aprendido del valor de ese concepto de mestiza porque es crisol, reunión. O sea, nosotros no somos monolíticos en el sentido cultural, sino que tenemos como el universo en nuestra cultura. Entonces es claro que nosotros tenemos una bellísima vertiente que es greco-latina, digamos con un elemento semítico, judío, cristiano, muy fuerte, pero también heredamos toda esa cadencia, alegría, música africana, relación con la vida, relación con la música, con el arte, esa relación con la danza y la música, básicamente todas nuestras formas musicales, el tango, el bolero, es la salsa posteriormente, todo eso nos viene de África, como la música jazz, el blues y el rock. Eminentemente África juega un papel ahí muy fuerte, y toda esa bella relación cósmica con el mundo amerindio, su relación con la naturaleza, el relieve, los valles, eso, todo eso y mucho más, si me permiten ser así, somos nosotros, una cultura eminentemente mestiza, un crisol de riqueza. El mestizaje tiene la particularidad de que no es que separe por compartimentos lo que heredamos de los africanos, lo que heredamos de los europeos, europeos por tradición griega o latina o judeo-cristiana, y uno dice judeo-cristiano europeo. Sí, porque tiene un tamiz, una especie de colador, llamémoslo así, que va a venirnos a través de Europa, porque fuimos conquistados por los europeos, que a su vez llevaban la marca del mundo judeo-cristiano. Pero cuando llegan a nuestras tierras, tenemos una gran cantidad de personas que lo habitan, que los podemos llamar los nativos americanos, a los que vamos a sumar a otros pueblos. Entonces, no es separado, sino que es ese crisol del que habla Ramón, es donde se generan una condición que se llaman sincretismos. Entonces puede sonar extraño decir que la música, que ciertos bailes y ciertos sones son fundamentalmente de África, son de todas partes. Lo que pasa es que parecen tener el acento en África, pero cuando llegan a esta tierra, una tierra fértil, no solamente por el suelo, sino por las criaturas que van a nacer en ella, vamos a encontrar que no tenemos ningún inconveniente en tomar de aquí y de aquí, y terminar formando una especie de amalgama, un sincretismo, donde es imposible ver los límites. Pero ese sincretismo produce algo nuevo, y no solamente una sola cosa, sino muchas. Y como se sigue, digamos, sumando y admitimos cada vez más espectros dentro de estos rasgos de las otras culturas, terminamos creando una cultura bastante diversa, sorprendente y capaz de adaptarse a circunstancias extrañas. ¿Por qué digo adaptarse a circunstancias extrañas? Porque tenemos elementos de muchas de ellas y muchas de ellas nos van a proporcionar ciertas respuestas en algunos momentos. Ahora, quiero que entiendan que en las concepciones de lo que tendríamos que hablar de la cultura y el arte como una expresión de los pueblos, quiero que lo piensen. Si la expresión de un pueblo como el nuestro es el mestizaje, los patrones del arte no son unos solos, sino que terminan entretejiéndose y digamos que terminamos formando, alguien diría que un sancocho, pero a veces la palabra como que hace pensar a mucha gente que tiene hambre, pero otros piensan que es vulgar y ordinario. No, pensémoslo como una especie de tejido donde hay una cantidad de hebras de múltiples colores, pero además de múltiples, digamos, calibres, unas más gruesas, otras más delgadas, de consistencia, creando arte en todos los espacios de manera sorprendente. Y naturalmente, si hacemos eso, nuestra cultura, que es una cultura mestiza, naturalmente con el arte no puede escaparse de allí. Pero el arte tiene unos ritmos y unas particularidades propias. ¿Cuáles
de ese arte y por qué tenemos que hablar en ocasiones de revoluciones del arte? Bueno, entonces Claudia ha introducido el concepto arte y sin embargo me gustaría mucho entonces que hiciéramos una muy rápida síntesis. Tenemos a cultura como la atmósfera, el lenguaje como lo más importante en la cultura para su transmisión y el mestizaje como la gran característica de nuestra cultura. Ahora, como ella lo ha planteado, el arte es una manifestación de la vida y de lo social. El arte es lo único, podríamos decir, sin ser exagerados, a través de lo cual nos podemos comunicar. Y el arte es lo único que nos permite también educar. Entonces les propongo esa idea: sin arte no hay comunicación, sin arte no hay educación. Somos eminentemente, digámoslo así, como sujetos de arte. Los antiguos griegos, por ejemplo, tendrían muy claro que el arte era la gran posibilidad que ellos tenían para vivir en sociedad. Por lo tanto, el arte era estética, que es, digamos, como el nivel del amor y el del cuidado, lo estético y lo ético en una profunda relación. Entonces, el arte no es una simple manifestación de cultura, de elegancia, de refinamiento, sino que es las formas de comunicación que tenemos, las formas de educación que tenemos, y eso nos genera la ética, una relación de respeto unos con otros. Entonces, creo que es importante muy fuertemente reevaluar el concepto arte en esa dimensión tan de relación social desde lo individual. Recuerden, sin estética no hay ética. Sin arte no hay respeto por nosotros mismos y por la ciudad, fundamentalmente. Sin estética no hay ética, pero es que si no hay estética y no hay ética, tampoco hay política. Porque es que también lo político entra a jugar allí. Recuerden que la política viene de la palabra polis, del mundo griego. Ese hombre que habita la polis, que habita la ciudad, tiene que tener un compromiso con ella. Ese compromiso es ético. Pero recuerden que la ética, como dice Ramón, no está sin lo estético. Entonces, hay una relación directa. Desafortunadamente, con el tiempo, llegamos a pensar que el arte era una especie de nicho, lo estético era otro y la política era otro. E incluso como que la política adquiría una dimensión que estaba sobre ellas. Sin embargo, para el mundo griego era imposible pensar la vida del hombre sin la estética, sin la ética y sin la política. Y todo ello va a estar conjugado ¿en qué? En la actividad de los colectivos humanos, la manera como nos relacionamos, la manera como vemos el mundo, la manera como tratamos incluso de organizar ciertas condiciones para el presente o para futuros próximos. Pero lo tenemos que pensar en esas dimensiones: ética, estética y política. Claro, entonces cuando, por ejemplo, puntualizando un poquito más, los sistemas de comunicación son muy fríos y son muy áridos, la gente no logra percibir lo que se quiere transmitir. Y ocurre mucho también con la historia. Yo me he sorprendido mucho, por ejemplo, Mario Vargas Llosa, el escritor peruano, durante un tiempo fue corresponsal del periódico El País de España en el corazón de África, en el Congo. Y en su trabajo, revisando archivos, conversando con la gente, nos enseñó dos cosas que fueron muy importantes para poder entender el Congo belga y África. Es el papel tan fuerte que habían jugado los belgas con un rey llamado Leopoldo II, que se había dedicado a explotar de manera despiadada a la región y a los seres humanos que habían allí, y el empobrecimiento, digamos, como de esas culturas, porque no se les respetó y se les impuso como todo lo occidental, lo europeo. Ahora, lo que les quiero decir es que Vargas Llosa no cuenta eso en 35 tomos, para que lo entendamos. Lo cuenta en 2 paginitas, en una obra que se llama El Congo belga de Leopoldo II, y uno termina de leer esas 2 hojas y se queda asombrado de lo cruel que fue aquel periodo. El arte educando, ¿no es cierto? Y lo mismo tendría que pasar con las matemáticas entendidas como una forma de arte y con cualquier expresión. Y por supuesto, ahí pegadita está la comunicación, que es esa posibilidad que tenemos de acordar para construir. ¿Construir qué? La polis. ¿Y la polis desde dónde se construye? Desde lo ético. Entonces,
recuerdo ahora también muy fuertemente esas grandes concepciones del mundo antiguo que también aplican para todo el mundo africano y el mundo amerindio, y es en una polis, llamémoslo así, en una aldea en donde estamos conviviendo, son los significantes los que nos empiezan a desarrollar como los sentidos de identidad y la memoria. Y esos significantes son el arte. Entonces es la ciudad estética, la ciudad que tiene arte. Una ciudad sin arte es una ciudad que no genera valores, en la que la gente es silenciosa, la gente no propone, la gente no innova y no cree. No crea. Entonces, por eso es tan importante para las ciudades preservar, por ejemplo, sus barrios tradicionales, su arquitectura tradicional, sus grandes artistas, sus grandes escultores, sus músicos, porque esos van a ser significantes, referencias que permiten a la gente el desarrollo de la identidad. Por eso yo me preocupo mucho en Medellín cuando vemos que el centro se nos deteriora y no se nos deteriora, y no es que esté apegado a algo antiguo porque es que era antiguo, ¿no? Sino que estoy apegado a la idea de que ahí, en eso estético que era el centro tan bello, se están diluyendo nuestras identidades y nuestras memorias. Y entonces, ¿qué va a quedar de nosotros? Ustedes recuerdan mucho, por ejemplo, la gran referencia al Teatro Junín, ¿no es cierto? Digamos lo que es un símbolo de un pasado que no se respetó. Bueno, aparece un edificio, también es un referente, pero la idea es esa, que tengamos como referentes. La estética nos genera referentes para que en la ciudad nosotros seamos ciudadanos que aporten y que participen. Y también dentro de esos referentes vamos a encontrar que hay una especie, en ocasiones, de valoraciones sobre qué es arte y qué no es arte. Vamos a encontrar que hay como una especie de clasificación, arriba está el arte y abajo la artesanía. O sea, el artesano es simple y sencillamente alguien hábil con sus manos, trabaja con sus manos, se gana la vida con sus manos, pero eso no es arte. La artesanía es barata. La artesanía la hace cualquiera. El artista es único, especial y particular. Eso son juicios, y son juicios estéticos, pero también son juicios políticos y éticos, son juicios que hace la ciudad, son elecciones. Pero sin embargo, no pensamos siempre igual. Por eso podemos pensar en el Teatro Junín y después en un edificio Coltejer, y alguien podría decir, es más representativo el edificio Coltejer, porque es que el Teatro Junín se estaba cayendo, eso es muy viejo. Otro podría decir, la fachada, el diseño, lo que se hacía. No, realmente no es el edificio con el cemento. Realmente son las personas que vivieron, lo habitaron, lo transformaron y lo hicieron vital, con las cosas que hacemos y seguimos haciendo en torno a ellos. Eso se llama memoria urbana. La memoria urbana se construye entre todos como artesanos. Es lo que se hace, los ritos de ir, volver, comprar allí, aunque sea un chicle, es en esa esquina. Cuando pasaba por aquel lugar, siempre veía a tal persona. Había una venta de buñuelos. Y uno dice, ¿eso es memoria e identidad? Sí. Eso me hace pertenecer, tener raíces en un lugar. Y ese tener raíces en un lugar se construyen con las manos de manera artesanal. Y entonces si uno lo piensa, dentro de la ciudad también hacemos clasificaciones de qué vale y qué no vale, qué es bonito, qué no es bonito, qué podemos destruir y qué debemos preservar. El ejercicio de lo cotidiano es realmente el que le da fuerza a esos lugares. No porque alguien de una academia muy importante diga esto es valioso, esto no lo es. Eso es lo que va a empezar a aparecer en un mundo donde cada vez más se escuchan las voces de otros que empiezan a jalonar lo que vamos a llamar revoluciones. Ahora, las revoluciones del arte, uno a veces piensa en una revolución y piensa en revoluciones armadas, donde hay heridos, donde hay bajas, donde hay muertos, desplazados. Bueno, las revoluciones cambian y transforman. Las revoluciones son bienvenidas, porque las revoluciones es revisar lo que tenemos, es construir y reconstruir en ocasiones. A veces es incluso girar la mirada en otra dirección, en eso que fue una memoria que podemos perder por ese patrimonio que perdimos arquitectónico, pero que se puede reconstruir. Pero ¿cómo se reconstruye si ya no existe ese espacio urbano que era el que la construía y nos permitía como referente espacial hacerla? La memoria es de los pueblos, no del cemento. Y esa memoria de los pueblos vuelve a recrearla y vuelve a construirla. Y esto hace parte de lo que se conoce como también las revoluciones del arte. Son revoluciones sociales y políticas, estéticas también. Entonces, nuestro tema particular de hoy eran las revoluciones del arte. Entonces, miren que hemos hecho una introducción donde básicamente lo que vamos a tratar de mostrar es
qué es una revolución, qué es el arte, pero entendido en términos de la ética, la estética, la política, entendiéndola también como un constructo de la cultura. Bueno, entonces no era factible hablar de grandes revoluciones culturales si no reivindicáramos tanto como lo quisimos hacer el concepto cultura y el concepto arte. De hecho, todavía me gustaría introducir aquí dos grandes importantes y espero que para ustedes valiosas ideas. Primero, en relación con lo que estaba diciendo Claudia, ¿qué es estrictamente arte o artesanía? Claramente, digámoslo así, todo aquello, de acuerdo a lo que hemos estado conversando, que nosotros los seres humanos, hombres y mujeres, producimos. Por eso entonces, por ejemplo, las recetas de dulce de las abuelas, las recetas de cocina de las mamás, los tejidos de las abuelas, las herramientas del papá y el abuelo, todas esas son manifestaciones artísticas dentro del contexto de lo que nosotros estamos hablando. Es arte para construir identidad. Y también tiene un macro, es decir, tiene una dimensión mucho más grande que quisiera compartirles. Miren, dos grandes países podríamos utilizar tres grandes países como ejemplo para seguirle dando mucha fuerza al concepto arte, al concepto cultura, para que entonces ya juguemos fuertemente con el concepto de qué es revolución cultural. Entonces, los norteamericanos, el gran país potencia de hoy, los Estados Unidos de Norteamérica, ustedes saben que se independizaron en el año 1776 y que vivieron una guerra civil muy cruel que terminó en 1865. El país quedó devastado. Entonces, las élites lo que hicieron fue preguntarse qué iba a construir un verdadero país que fuera con una identidad más cohesionada. Y las respuestas que se dieron fue el arte. Entonces empezaron a traer de Europa muchos, sobre todo músicos como Gustav Mahler, por ejemplo, o Anton Dvorak, para que empezaran a hacer mucha música. Si ustedes recuerdan, la Sinfonía Nuevo Mundo de Dvorak, con lo hermosa que es, tiene que ver con eso, la construcción de un Estado. Entonces, fíjense lo que les estoy diciendo. No se construyó el Estado por una constitución, se construyó por el arte. Y eso está muy inspirado por muchos autores. Entre otros, les voy a citar a Martha Nussbaum. Lo mismo pasó exactamente con Alemania. Alemania para el siglo XIX al final todavía no era un Estado, eran una serie de principados. Nosotros ya éramos un Estado, lo somos desde 1819, los alemanes no. Entonces ellos con Goethe, con Schiller, con la música, con el arte, empiezan a construir identidad en la construcción de un Estado, el Estado alemán. Y lo mismo ocurrió con el Estado de la India, a partir de la música. Entonces, hemos reivindicado mucho la construcción de lo político, la construcción de lo social, está dado por el arte, que es el que vitaliza la cultura. Entonces, ahí sí, podemos entrar entonces a entender eso de revoluciones culturales y en el orden de ideas que traemos, entonces creo que estamos hablando de algo, si me permiten ser aquí un poco coloquial, mucho más potente que una revolución política, por ejemplo, o que una revolución económica. Y quizás muchas veces lo que tiene una revolución política o una revolución económica en el fondo es una revolución cultural, o incluso iría más lejos, si no hay una revolución cultural, no hay una revolución política real sin un cambio de gobierno, o no hay una revolución económica sin un cambio de agente de poder en la producción de riqueza, ¿no es cierto? Entonces, revoluciones culturales, y hay veces son silenciosas, que es lo más teso con esta historia, ni nos damos cuenta que están ocurriendo. Hay una condición, como lo que está diciendo Ramón, muchas de estas revoluciones culturales son lentas en el tiempo y bastante sutiles y a veces un tanto silenciosas. Y cuando se viene a mirar la sociedad, ya se ha transformado. Y se ha transformado desde una revolución que parece no haber hecho ninguna bulla, ni soltar ninguna papeleta, ningún volador, ni haber hecho un escándalo o haber declarado alguna cantidad de intenciones que se tenían, como si hubiera sido hecha por detrás, como si hubiera sido hecha de manera subrepticia. Dentro de ciertas condiciones hay que entender que las revoluciones culturales específicamente, pero también es válido para otras culturas, revoluciones, perdón, nos vamos a encontrar con algo y es que hay unos acontecimientos que de una u otra manera juegan al azar. Y el azar es eso, azar. No sabemos qué va a ocurrir, a qué o aquello otro, pero se juega con estas condiciones.
Por ejemplo, nosotros le vamos a dedicar en esta charla, pues porque no tenemos mucho tiempo, a las revoluciones culturales de la década de los años 60. Muchos autores, como Erich Hobsbawm, por ejemplo, afirman que en la década de los años 60 se vivieron alrededor de 13 grandes revoluciones y las llamó revoluciones culturales. Pensemos que en una época como los años 60 se estaban viviendo momentos tensos. Algunos dicen que como en los actuales, lo que está pasando con Ucrania y Rusia, pero eran distintos. Era lo que se llamaba la época de la Guerra Fría. Eran momentos donde la Guerra Fría parecía calentarse por algunos conflictos, entre ellos el famoso conflicto de los misiles, pero resulta que es que estaban pasando también otro tipo de cosas. Había una generación que estaba cansada de unos padres que no hacían sino hablar de la monstruosidad de la guerra, de la destrucción, de la barbarie, del salvajismo. Y había que entenderlos. Lo habían vivido como niños, lo habían vivido como adolescentes y los marcó profundamente esa Segunda Guerra Mundial. Y cuando empiezan a tener hijos, les empiezan a decir que ellos no saben lo que es sufrimiento, no saben lo que es dolor, no saben lo que es realmente una destrucción y que no saben que el mundo en cualquier momento puede desaparecer por una intención política específica o por un simple accidente. Muchos de ellos son conscientes de que tienen una capacidad armamentística tan poderosa, los países, potencia, que si alguien oprime un botoncito, podría desaparecer el planeta. Algunos dicen que es el periodo de la desesperanza, otros dicen que fue el periodo de la pesadilla apocalíptica, pues para algunos de nosotros que tenemos edad suficiente recordamos series de televisión, por ejemplo, como Dimensión Desconocida, donde un porcentaje muy alto de los capítulos tenían que ver con la destrucción del planeta. Era de distintas maneras, pero era como una cercanía con el fin del mundo. Pues bueno, muchos de los niños que nacieron en la década de los años 50, de estos que vivieron la Segunda Guerra Mundial, llegan un momento en que se empiezan a cansar. Pero no solamente es eso, es que estamos en un momento bastante delicado de lo que es el enfrentamiento entre dos potencias como la Unión Soviética y los Estados Unidos. Pero al mismo tiempo está resultando que hay una gran cantidad de avances tecnológicos, muchos de ellos derivados de la Segunda Guerra Mundial, pero que van a incidir incluso en las comunicaciones. Las comunicaciones son cada vez más veloces y con una capacidad sorprendente de ser casi que inmediatas y reales. Y esta tecnología parece que está haciendo más pequeñito el mundo y que nos propone que podemos estar en contacto los unos con los otros. La idea de viajar al espacio era romper por fin con los límites de un cuerpo que no nos dejaba ir más arriba, o más abajo, o más profundo, como había sido a principios del siglo XX, que era una competición a ver quién llega a los polos, quién llega donde nace el Nilo, hasta que llegamos a un momento en que parecía que la Tierra fuera una especie de jaula de oro. Pero en la década de los 60 se abre la posibilidad de que podíamos salir mucho más allá. Nuestro horizonte era el infinito, el universo. Pero al mismo tiempo tenemos cada vez más una población, especialmente en países como los Estados Unidos, que está viviendo el baby boomer. Y en esta explosión de la natalidad, esta boom de los niños que son adolescentes en la década de los años 60, son niños que están creciendo bajo otras premisas, otros argumentos y están declarando que su posición vale. Habían sido ignorados, los jóvenes no existían, pero al mismo tiempo hay otros que están reclamando unas respuestas de tipo trascendental distintas. Consideran que las de sus padres no sirven, porque dicen, pues han fracasado en una gran cantidad de cosas o ni siquiera encuentran las respuestas y van a empezar a buscar respuestas en otras partes. Son muchos elementos. En otro lado del Atlántico, en Europa, los jóvenes a veces pensaban que no tenían una condición de futuro y que no había nada más que buscar un trabajo, dedicarse a tomar cerveza, ver la liga de fútbol que correspondiera, pasado un tiempo casarse, tener hijos y tener una hipoteca y vivir así repitiendo la vida de sus padres. Mientras al otro lado, en Estados Unidos, por ejemplo, se pensaba que era el mundo de las oportunidades y que ellos eran la generación que podría hacer las cosas. Esto fue lo que hizo los elementos que dieron para las revoluciones culturales de los años 60. Es posible que muchas más y algunas incluso que ni siquiera hayamos tenido en cuenta. Pero cuando se habla de estas revoluciones son tecnológicas, científicas. Quiero que piensen, el uso de cierto tipo de equipos como los que estamos usando hoy empieza desde esta década de los años 60, pero es que es también ir a la luna, aunque algunos dicen que todavía no se ha ido a la luna, es también hacer el primer trasplante de corazón, es empezar a hablar de drogas y medicamentos que podían evitar tener hijos y que la mujer podía decidir si los tenía o no los tenía, pero es al mismo tiempo la época donde dicen, no me gusta tu sistema de vida a los padres.
y voy en contravía de lo tuyo. Muchos van a afirmar que es contracultura, pero también dice, la religión se ha quedado quieta, no se ha transformado, entonces hay que cambiarla. Pero buscamos respuestas en otras culturas y hay una gran cantidad de elementos que se van juntando y terminan siendo 13. Y una de ellas particulares tiene que ver con los jóvenes. Y estos jóvenes que van a hacer aparición van a ser responsables de jalonar muchas de estas revoluciones. Pero ¿saben qué tienen en común todas ellas? El arte. El arte aparece en la tecnología, aparece incluso en las revoluciones de la psicodelia, con las drogas, aparece con los jóvenes, aparece con sus posicionamientos políticos, con París del 68, aparece con el Concilio Vaticano II. En todas estas revoluciones hay un elemento que es estético. Bueno, entonces Claudia ha puesto como un mojón y es la década de los 60 para hablar de una gran revolución cultural. Nosotros entonces vamos a intentar hacer con ustedes ese recorrido que va desde 1960 hasta la época actual. Creo que está hablando de la más significativa de las revoluciones culturales que nosotros podemos encontrar en ese periodo, que son más o menos unos 60 años. Es una revolución cultural, la de los 60, porque es una transformación profunda de la vida, ¿no es cierto? Claudia ha señalado la importancia que tuvo la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un acontecimiento impresionante, cambió la vida y marcó las relaciones del mundo contemporáneo. A mí me gusta mucho decir que no es factible entender el mundo de hoy si no entendemos qué fue lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Lo de Rusia y Ucrania no es otra cosa que una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, así como la OTAN y la presencia de los Estados Unidos y la Europa occidental, ¿no es cierto? Entonces, hay un momento en la década de los 60, como ella lo ha planteado, que se rompe con ese bienestar que venía de la guerra, de ser los vencedores del nazismo y eso, digamos, como esos sistemas de vida opresores y asesinos, pues, porque 6 millones de judíos, 2 millones de polacos, 2 millones de gitanos, etcétera, una catástrofe humana, y los padres habían terminado muy resentidos, pero se han construido estados, y estados con relativo bienestar. En los 60 aparece una generación que empieza a hacer una reflexión diferente y un arte distinto. Y es la revolución de los 60 que podemos denominar también la revolución del pop. Y como está diciendo Claudia, el surgimiento de la juventud. Y yo creo que ustedes lo entienden perfectamente. Antes el hijo se parecía al papá. En los 60 el hijo rompe con el papá y eso es lo que estamos viviendo hoy. O sea, si me permiten una teoría, lo que vivimos hoy en la relación genérica entre viejos y jóvenes es un eco de lo que se vivió en la década de los 60. El hijo se dejó crecer el pelo, empezó a escuchar una música, por ejemplo, aquí en Medellín. Pongamos Medellín como ejemplo, el rock norteamericano e inglés, los Beatles y también los Rolling Stones, y después Black Sabbath y todos esos mechudos con esos sonidos tan fuertes de esas guitarras eléctricas, mientras los papás estaban escuchando pasillos, bambucos, boleros y música también muy, muy hermosa, y en Medellín específicamente tangos, ¿no es cierto? Entonces ahí está la gran revolución, ahí ocurrió con muchas ciudades, pero estamos tomando como modelo Medellín. Hay Medellín por una revolución que incluso muchos de ustedes deben estar pensando en lo que ocurrió en Ancón, ¿no es cierto? Y todo el revuelo político, o sea, recorrió como una ola el mundo entero, desde Los Ángeles, California, pasando por todos los Estados Unidos, México, Colombia, París del 68, como que la juventud empezó a hacer una forma diferente de arte. Apareció el artista Andy Warhol que dijo, una lata de sopa fotografiada colgada en un museo es arte, y ahora no simplemente la Mona Lisa. O sea, por eso les digo, creo que estamos frente a la revolución más fuerte, por no decir más radical, de todas las revoluciones culturales. Cambió nuestras maneras de pensar, nuestras maneras de relacionarse, nuestras maneras de producir, nuestras maneras de estudiar. Con una característica, estas revoluciones culturales fueron llamadas contracultura. La contracultura parece como tener un nombre como de que es algo bajo o algo inferior o algo malo. No, contracultura era una afirmación que se hacía sobre una cultura que de una u otra manera se empieza a desarrollar en un grupo de personas y que empiezan a ir en contravía de lo que se podría denominar la cultura imperante o la cultura del poder, donde se empiezan a cuestionar no solamente las formas de hacer las cosas, sino el qué hacer y el pensar estas cosas. ¿Por qué? Empiezan a cuestionar y a decir, ¿qué autoridad tienes tú para decir que esto es correcto o incorrecto?
si te has pasado toda tu vida también quejándote de la vida que te tocó vivir. Si esa vida que te tocó vivir la destruyes con las quejas constantes, diciendo que es una vida que no te merecías, ¿por qué pretendes que la repita yo? Yo he llegado a entenderte y a comprender que sí, te sientas como alguien que ha fracasado. Yo no quiero repetir los mismos esquemas, los quiero hacer distinto. ¿Quién me va a decir a mí cómo hacerlo? Entonces, dentro de esas circunstancias, la contracultura es un preguntar, y preguntar a aquellos que de una u otra manera significaban una autoridad social, el maestro, el padre, las autoridades, ya sean civiles o religiosas, y es empezar a cuestionar, a hacer preguntas, pero no preguntas porque desconozcamos la respuesta, sino preguntas como diciendo, ¿usted se ha preguntado sobre este asunto? Y cuando empieza a preguntar es también de alguna manera cuestionar la valoración que tenemos de las cosas, la valoración que tenemos de los sentimientos, del quehacer de las, digamos, de las sociedades, y entonces empezamos a decir, ¿por qué se le da un valor a algo y a algo se le quita si ustedes de todas maneras no lo terminan respetando? Les quiero que lo piensen. Usted puede considerar arte alguna obra que porque pertenece a un periodo, digamos, de artístico, llamemos el romanticismo alemán, perteneció a tal, digamos, museo o fue premiada por la academia, voy a inventarme, por la academia de Heidelberg, después pasó por una exposición en Londres y fue aclamado y después llegó a Nueva York. No te gusta ese cuadro, pero vale para ti y lo consideras que es arte porque las academias y el público en general dijo que valía, pero a ti no te habla, a ti no te dice nada. Y pretendes que yo juegue con eso. Yo no quiero jugar con eso. Yo estoy con aquello que me habla, con aquello que me cuestiona, con aquello que me hace sentir. Por eso el ejemplo de Ramón, de Andy Warhol, con la lata de tomate, pues es una sopa de tomate Campbell's, que era muy común para el público norteamericano. Para muchos decía, pues eso no es arte, ¿no? Muchos llegan y preguntan, ¿se imaginan una noche muy fría, donde el frío te llega hasta los huesos, te duelen los dedos de los pies, de las manos, hasta las orejas te están doliendo del frío que tienes y de pronto recuerdas que tienes una lata de sopa de tomate y piensas en echarla en la olla, ponerla a calentar, el olorcito que empieza a despedir la olla, cómo te hace sentir cálido, cómo te calienta? Que no es la comida que hace mamá, pero era la que mamá hacía cuando estaba cogida de tiempo, cuando estaba de mal humor, cuando no quería ser la mejor mamá del mundo y sacaba una lata y hacía la sopa. Eso es arte, porque recuerdo el sentimiento, recuerdo la sensación, recuerdo incluso la idea de que mamá parecía querer ser libre, tener tiempo para ella. Dice, eso vale la pena, eso es arte. Porque esa lata me hace pensar en todo eso, me hace pensar en lo que siente mi cuerpo cuando combate el frío, me hace pensar incluso cuando voy al supermercado y me encuentro con la chica que me tiene, como decían ellos, deslumbrado para la época, que no me deja conciliar el sueño. Y recuerdo las veces que he ido a comprar varias veces y compro de a una lata de sopa de tomate para podérmela encontrar, porque es que ella es la cajera del supermercado donde las vende. Dice, el arte nos tiene que hablar, y nos tiene que hablar de la vida cotidiana, no del museo, no de la academia, no del crítico, y no de cuánto cuesta. Eso no es arte porque cuesta, o porque estuvo en una galería en un museo, o porque un crítico dijo. El arte nos habla, el arte nos hace pensar, el arte nos hace recordar, nos hace ser memoriosos, nos hace ser éticos y políticos y tener memoria. Sí, entonces creo que de este gran periodo de la década de los 60 con el arte pop podemos destacar como dos grandes artistas. Uno es ese, Andy Warhol, cuando utiliza la lata de sopa Campbell, está diciéndole a la señora común y corriente en su cocina que ella tiene que ver mucho con el arte. Y creo que el arte moderno, si me perdonan la expresión, sigue intentando superar a Warhol, ¿no es cierto? Pero sigue en el universo de Warhol, mostrar el objeto como un asunto cotidiano importante, y ahí es donde él tuvo ese enorme valor que nos mostró que el arte no era un asunto de galerías, sino que era un asunto de la vida. Y el otro artista, diríamos que más que artista es un grupo de música, son los Beatles, porque empezaron a hacer una forma de música que ellos pensaron en el comienzo que era muy provisional, que iba a durar muy poquito. De hecho, el baterista Ringo Starr decía, ¿cómo esto va a durar tan poco y he conseguido tanta plata?
voy a realizar el sueño de mi vida y es tener una cadena de peluquerías, porque esto pronto se acabará. Pero como arte pop no se acabó. Y sigue, y creo que la música contemporánea de alguna manera sigue reproduciendo los sonidos de los Beatles, de sus guitarras eléctricas, de sus baterías, hablándole a la vida cotidiana y hablándole a la juventud. Y yo no quisiera seguir tampoco de largo haciendo un énfasis en algo que Claudia ahora mencionó, porque para América Latina, en esta revolución cultural de la juventud, ocurrió primero eso. Nació la juventud. Recuerdo yo mucho a un profesor de la universidad, Víctor Peñuela, que decía que esa fue la gran revolución, el surgimiento de la juventud. Y en América Latina, hija del Concilio Vaticano II, la Conferencia Episcopal Medellín 68, donde la Iglesia Latinoamericana hizo como una especie de consenso de que se quería arrimar a la gente y a la gente más necesitada. Y apareció una revolución cultural, si me permiten la expresión muy bella, que fue la teología de la liberación. Nosotros en la universidad tenemos a un profesor muy querido y muy grande que se llama Gonzalo Soto, de la Facultad de Filosofía. Gonzalo lo escuché diciendo, fue mi profesor: quizás nosotros no tenemos a Kant y a Hegel, pero nuestra filosofía es la teología de la liberación, la gran revolución, y es la Iglesia con los pobres y con los más necesitados. Y claro, esa es una, digamos, como una forma de expresión cultural muy bella, pero saben que yo creo que no hemos mencionado la más grande de las grandes revoluciones culturales, específicamente en nuestro mundo, en América Latina, y fue la gran revolución cultural de la literatura latinoamericana. Y para utilizar un concepto que puede que no sea muy exacto, pero que mucho nos dice, el boom de la literatura latinoamericana. Apareció ese mundo mágico de nuestra literatura que contaba nuestra vida. Y listo, no tenemos filosofía de manera sistemática, pero sí en la gran literatura vemos de manera muy clara la vida y la relación con todo, con la trascendencia, con los otros. Lo más hermoso, creo yo, que tenemos nosotros los latinoamericanos y lo más diverso es nuestra literatura. Con una particularidad, muchos han dicho que el boom de la literatura latinoamericana fue una creación de las editoriales norteamericanas, especialmente de Nueva York. Se decía para la época de los años finales de los 50, principios de los 60, que la novela había muerto. Realmente decían esto era porque grandes novelistas, que eran los más leídos, bastante trascendentales, profundos y en ocasiones marcados por la angustia, eran producto de la Segunda Guerra Mundial, parecían haberse estancado porque se estaban repitiendo. Entonces se empezó a decir que la novela no producía nada nuevo. Y entonces dicen que algunos especialistas empezaron a buscar en otros hemisferios y encontraron a América Latina con una muy buena producción de literatura y que la convirtieron en un fenómeno comercial. Es muy fácil decir esto, y es posible que haya ocurrido, pero si esto fue lo único que ocurrió, ¿por qué permanece después de tanto tiempo? Una de las características de las revoluciones es que marcan, y cuando marcan dejan una huella tan profunda que es difícil borrarla. O sea, se puede ir puliendo, se puede ir difuminando, pero se mantiene la huella. No fue una producción de unas editoriales con un interés comercial. ¿Por qué? Porque la gente empezó a leer de mariposas amarillas, de niños con colita de cerdo arrastrados por hormigas, pero también hablar de mujeres con cabello del color de la luna llena, que cuando estaba triste y acongojada se volvía de un verde, casi de laguna del miedo. Pero no solamente eso, hoy escuchábamos hablar cada vez más de un dictador que se sentía solo, un dictador que veía fantasmas, espectros que le decían cómo debía gobernar. Veíamos unos personajes sorprendentes que terminaban hablando con una casa completamente vacía, pero llena de los espíritus de sus familiares. Empezamos a encontrar textos de América Latina en este boom, donde se supone que eran ficción, pero muchas veces era la única forma como se podía contar lo que estaba pasando, muy cruel en muchas regiones de América Latina, donde las dictaduras estaban desapareciendo personas, estaban torturando, estaban violando cualquier tipo de derechos que tuvieran los ciudadanos, y la literatura se convirtió en el único escape para hacerlo. Velocidad de escape, pues podría ser una de ellas, pero dentro de esas circunstancias nos vamos a encontrar desde la parte más austral, desde Chile hasta México,
voces que nos cuentan sobre héroes imaginarios o sobre héroes reales, pero que se mueven en mundos imaginarios y que son válidos hasta el día de hoy. Mujeres sorprendentes que pueden tener la sabiduría absoluta de la vejez, o son tan puras que ascienden al cielo, o son tan puras que pueden adivinar el porvenir. Parecen cuentos de hadas. Si son tan fáciles de contar como estoy yo haciéndolo, eran fáciles también de olvidar, ¿no les parece? Sin embargo, no fueron tan fáciles de olvidar y siguen marcando una pauta. ¿Por qué? Porque enseñaron que no era que escribir primero sobre el campo, después sobre la ciudad, primero sobre el quehacer y los dolores del campo y después sobre el hombre trascendental, aburrido y frustrado de la ciudad. No, había que recrear los mundos, construirlos a partir de eso con lo que empezamos a hablar, del mestizaje. Ese mestizaje de nuestra cultura se ve en esta manifestación artística. Entonces, si la gran revolución cultural del siglo XX fue la revolución de los años 60 con el surgimiento de la juventud, la gran revolución dentro de los años 60 con la juventud, se los estamos diciendo así, es la literatura y específicamente la literatura latinoamericana. Entonces, una tesis muy grande de esta charla es que la gran revolución cultural del mundo moderno es la literatura latinoamericana. Algunos ejemplos de ello: la calidad y la diferencia en estas formas literarias. Recuerdo ahora, por ejemplo, de José Donoso, su texto sobre la muerte y el funeral de la Matilde, la viuda del gran Pablo Neruda. Hay un momento en el libro en el que un fugado vuelve a Chile como clandestino para intentar ver a Matilde y hacerle un homenaje, pide una guitarra y en el momento del funeral toca la guitarra y canta las primeras estrofas de una canción cuya letra dice poco más o menos: he vuelto a ver tus calles ensangrentadas, Santiago. Bueno, cuando ustedes están leyendo eso, ustedes no leen, ustedes escuchan la canción. Y eso me lleva a una concepción de esta literatura latinoamericana. Pide lo que el mundo moderno no quiere dar, pide tiempo. Hay que leerla con el tiempo, ¿no es cierto? Otra imagen que me impacta muchísimo en este caso es Ernesto Sábato, sobre héroes y tumbas. Va caminando el personaje con su hija por una calle de Buenos Aires y le dice el papá a la hija: mira, el maestro, alcancémoslo y saludémoslo. Y van tras él y uno se siente ahí y lo toman del brazo y lo voltean y es Jorge Luis Borges. Y uno lo ve, ¿no es cierto? Esa literatura latinoamericana es una cosa majestuosa. Y el ejemplo que más me impacta: la Revolución de Praga, la Primavera de Praga. Recuérdenlo ustedes, este pueblo y sus jóvenes intentando sacar a los soviéticos de allá. La cosa, pues digámoslo así, no les funcionó, infortunadamente. Esa fue también una revolución cultural. ¿Por qué? Porque los soviéticos metieron sus tanques y los barrieron en Praga. Pero en el momentico en el que fueron libres y su revolución tuvo éxito, la Primavera de Praga, uno de sus primeros gestos, y esto es muy significativo, fue traer literatos latinoamericanos a Praga para que les enseñaran de literatura. Y estoy recordando mucho ahora a Milán Kundera. Kundera decía en esa época, esto es del 67, nosotros creímos que ya había muerto la prosa y que solo quedaba la poesía, pero los latinoamericanos, con el realismo mágico de García Márquez, nos mostraron que la prosa es poesía y que eso toca nuestras vidas de manera muy, muy significativa. Una revolución cultural muy valiosa. Yo creo que hemos hecho una fuerte reivindicación de cómo conmueve las sociedades. Y no solo somos nosotros. De hecho, si me dejan poner un ejemplo que hablaba con Claudia en estos días, los norteamericanos a mí me sorprenden muchísimo con muchas cosas. Ayer estaba viendo un partido de baloncesto profesional, NBA, estaban los 76ers jugando contra los Nets. Y claro, en el intermedio estaban en Filadelfia algunas imágenes de Filadelfia y mostraron una estatua hermosísima, pero no de Washington, ni de Franklin, ni una estatua de Napoleón, ni de los grandes libertadores, una estatua de Rocky Balboa, el boxeador Rocky II,
que si ustedes han visto la película, y si no, muy rico que la vean, cuando él está entrenando, está corriendo por las calles de Filadelfia y sube por esas escalinatas famosísimas con una música bellísima, llega a la parte más alta y hay una multitud de gente que venía trotando con él y con él empiezan a brincar allá. Está listo para pelear el campeonato mundial de boxeo. La música, el cine como manifestación cultural también y las revoluciones culturales como las grandes transformaciones de nuestra existencia. Adelantemos pues ahí también como una tesis. Quizás lo que el país necesita no es un cambio político o un cambio económico. Quizás lo que necesitamos es un cambio cultural. Dicho de otra manera, necesitamos más arte, más música, más teatro, más pintura, más cine, etcétera, etcétera. Los 60. Nos vamos con una colita, Claudia, que sale a los de los 60 y que se mete a los 70, que también es muy significativo en América Latina y en el mundo, que es todo el fenómeno del hipismo, ¿no es cierto? Y de la psicodelia. Ahora, antes de que empecemos con la psicodelia y con ese hipismo, quiero señalar algo que ya Ramón había dicho. Eso de volver real algo que puede ser de fantasía. Cuando él me estaba hablando, y sí, me lo dijo, es que, mira la estatua de Rocky Balboa. Rocky Balboa se convierte en un personaje que existe, pero si ustedes lo recuerdan, es un personaje de ficción. Sylvester Stallone, el actor, es el que representa a un boxeador viejo que necesita ganar una pelea. Que a uno lo conviertan en uno de los monumentos más importantes y que aparezca dentro de uno de los partidos de la NBA y lo muestren como si fuera, no sé, uno de los fundadores de la ciudad, uno dice, se convirtió en real. O sea, tiene tanto peso como cualquier otro que sí existe. Pero es que lo hizo existir, ¿qué? El arte, el cine. Y no solamente el cine, sino que la gente también recuerda, como dice Ramón, la música. Entonces, miren cómo lo que podría ser ficción, el arte tiene la capacidad de convertir la ficción en realidad. Y la realidad, a veces, en ficción, como lo hizo la literatura. Y ahí yo quisiera agregar una cosa, Claudia, en eso que acabas de plantear, y es que fíjense que cuando estamos hablando de Filadelfia, estamos hablando de la cuna de la revolución de la independencia de los Estados Unidos en el 76. Pero aquí no es Washington, es Rocky Balboa, en la cuna de la revolución. O sea, eso es una revolución cultural en todo el sentido de la palabra. Es decir, han cambiado culturalmente los norteamericanos por algo que los mueve y que los conmueve muchísimo más que la simple acta de la independencia, que una cosa que les estamos diciendo es que a nosotros no nos cambian las constituciones, a nosotros nos cambia la cultura. Y dentro de esa cultura, una de las que nos marca todavía profundamente, y algunos que somos de la década de los años 60 con mayor razón, tiene que ver con el hipismo. Ese hipismo que han tratado de traducir como hipster, como hippo, de muchas formas, que si nació en la costa este, que si nació en la costa oeste de los Estados Unidos. El hippie siempre va a ser identificado con aquel que tiene ropas andróginas, porque una de las primeras propuestas de ellos, que era escandalosa para la década de los años 60, era que porque había que clasificarnos entre hombres y mujeres, varones y hembras. Incluso cuando decían varones no había problema, pero decir hembras, uy, eso era vulgar, de mal gusto, demasiado dura la palabra. Empiezan a cuestionar de por qué la sexualidad no ocupa un papel protagónico, por qué se esconde. Incluso empiezan a decir, tantas de nuestras taras sexuales, de nuestros problemas, no es quizá porque la escondemos, como si no hiciera parte de nuestra vida. Y entonces los hippies empiezan a hablar no solamente de las cosas de frente, sino a reclamar condiciones de su vida que eran esenciales, como la sexualidad libre. Entonces muchos dicen, es que es la revolución hippie, pero es la revolución sexual. Pero es que están conectadas. Pero no solamente esas condiciones. Quiero que piensen, para nosotros hoy es muy frecuente decir, esos son unos jeans unisex. Ese jean, esa tela de drill que se hizo famosa y que era para los dos sexos, que empezó a tener unas especies de convenciones en medidas y largos para que sirviera a hombres y mujeres, es algo que se consolida en la época de los hippies. Pero se dice que los hippies eran, no sé, baladíes, no eran importantes, eran banales. ¿Banales? Quiero que piensen en la ropa unisexo, quiero que piensen en la minifalda, en el bikini y después en topless. Estamos hablando de unas marcas de la moda, que la moda es banal.
Vestimos cuerpos. Los cuerpos vestidos comunican. Y no solamente comunican como lenguaje explícito, sino también lenguajes implícitos. Es un ejercicio de comunicación de los más profundos e incluso de los que revelan la mayor cantidad de fracturas en una sociedad. Las transformaciones en la moda, en el vestuario, son determinantes. La gran revolución de la moda en los años 60 no solamente eran esto, sino empezar a decir, la moda la hago yo. O sea, no la hace una cadena de almacenes, no la hace un gran diseñador, la hago yo porque yo construyo mi imagen y me proyecto con ella y me comunico con ella. ¿Y cómo me quiere comunicar? Como alguien descomplicado, por lo tanto no plancho. ¿Cómo no va a planchar? La ropa está arrugada, mijito. No, uso fibras naturales. No me gustan las sintéticas que me ahorran no, quiero que se le vean las arrugas. Pero además que sean informes, ¿por qué tiene que tener un cuerpo específico? Las normativas para el cuerpo, las regulaciones del cuerpo, es algo con lo que también van a protestar. ¿Por qué la mujer puede tener el cabello largo y por qué los hombres lo deben tener corto? ¿Por qué si las mujeres se casan lo tienen que cortar? ¿Por qué no podemos jugar si el cabello es parte de nuestro cuerpo? También comunica, también nos hace sentir especiales y distintos dependiendo qué tan largo o qué tan corto sea. Pasar la mano sobre una cabeza recién rasurada es placentero, pero acariciar un cabello largo también. Te decía, eso es tonto. Estos jóvenes no tienen nada en la cabeza. ¿Qué va a quedar? Incluso algunos llegaron a decir, miren, es que incluso la manera de comunicarse es tan poco profunda, es tan efímera que utilizan los grafitis, pintar, rayar las paredes. Y todavía muchos de los adultos decían que la pared y la muralla eran el papel del canalla. Pero además decían que los hippies si se iban a expresar con grafitis, pues simple y sencillamente duraban lo que apareciera una nueva pintura nueva que los borrara. Hasta el día de hoy, Prohibido prohibir, uno de los famosos grafitis, no solamente de los hippies, sino de París 68, de los jóvenes que ese verano se levantaron en protesta, sigue vigente y estamos 60 años después. No fumes la hierba, no pises la hierba, perdón, no pises la hierba, fúmatela. Haz el amor y no la guerra. Son expresiones que ayer, antier, estaba viendo en grupos de personas en las noticias que se oponen a lo que está pasando con Rusia interviniendo en Ucrania, con avisos incluso con los símbolos de la paz y del amor de la década de los años 60, de estos jóvenes irresponsables, banales, ligeros, que sus ideas y sus formas de pensamiento no iban a trascender en el tiempo. Las marcas son profundas, tan profundas que nos determinan hasta el día de hoy. Sí, yo los voy a invitar a que pongamos el hipismo, aunque su origen está en los 60, muy fuertemente en los 70, porque si bien en los 60 hablamos del surgimiento de la juventud y esa gran revolución, aquí en los 70 vamos a hablar del cambio total del mundo. De hecho, podríamos decir que la década de los 70, si me permiten una expresión muy personal, y que posiblemente pues da lugar a discusión, fue la última década feliz y libre del mundo. Y se los vamos a intentar mostrar. Ahí dentro de los grafitis que Claudia ha referenciado, hay unos que a mí me parecen muy hermosos porque están hablando del ser humano frágil, como somos los seres humanos, somos muy frágiles, a nosotros nos dan fortaleza el otro, los otros, la sociedad, por eso no tiene sentido, digamos, tanta polarización, venga, usted, yo lo necesito. Ese grafiti había uno que decía, un poco irónico, come hierba, millones de vacas no pueden estar equivocadas. Y el otro que me impactaba mucho era uno que decía, no me sigas, yo también estoy perdido. Entonces esas formas de asumir con esa, entre comillas, desfachatez es muy del hipismo. Y recordemos que está en una época en la que el imperio norteamericano está metido en Vietnam en una guerra inhumana, prendiendo la selva con napalm, ¿no es cierto? Y están muriendo miles de niños y los medios de comunicación han tenido la oportunidad de mostrar eso. Entonces, ¿qué hace el joven? Dice, yo no voy a la guerra y rompe la tarjeta de llamada al ejército. Inconcebible eso en el mundo norteamericano, porque el abuelo había ido a la Primera Guerra Mundial, el papá había ido a la Segunda Guerra Mundial, te toca ir a Vietnam. Y el pelado dice, no, yo no voy a ir a Vietnam. Y ya lo vimos que se dejó crecer el pelo y que se puso flores en el pelo. Y ya lo vimos que está utilizando camisas colorinudas, colores amarillos, naranjas, rojos, de mangas anchas, pantalones jean, pero también de botas muy anchas y sandalias. Y habla de amor y paz y habla de
no hay familia. O sea, fue un golpe muy fuerte dentro de la sociedad. La familia somos todos y los hijos los criamos todos. Y claro, yo creo que ustedes están pensando, venga, profe, pero también tuvieron problemas con la droga. Yo diría que esa fue la gran bomba que destruyó esa propuesta revolucionaria de amor y paz del hipismo. No tanto la marihuana, pero sí el LSD, por ejemplo, y entonces ya se enredaron muchísimo y lástima, amainó mucho el movimiento, pero esa concepción, yo los invito a que recuerden la bella letra y la bella música de Imagine de John Lennon, que es de esta década de los 70, imaginarnos un mundo en el que nosotros podamos vivir bien, fue como esa gran propuesta del hipismo y digamos como que su frustración fue la psicodelia, pues no es cierto, fue eso de meterse con el LSD, el intentar escuchar los colores, meterse en las espirales de otro mundo y sí desbarajustó mucho el asunto. Pero tiene una característica. Todo el mundo decía que esto eran la locura de los jóvenes, sus, digamos, excentricidades, pero que no conducían a nada. Cuando estamos hablando de la psicodelia, cuando hablamos del LSD que inducía alucinaciones, una gran cantidad de estos jóvenes van a pintar, van a esculpir, van a escribir poesía, literatura, ensayo o novela, van a hacer incluso algunas esculturas y algunos de ellos incluso van a empezar a improvisar música y danza. No sirve, porque están bajo las alucinaciones de esta droga sintética, o porque simple y sencillamente tomaron cualquier otro psicotrópico porque están experimentando con ellos. No sirve. No sirve tampoco porque la moda no es arte y la moda es banal. No sirve tampoco porque sus quejas constantes, como se expresan en unos grafitis que no tienen composición poética ni literaria alguna, eso es efímero. El arte es efímero, van a mostrarles. Van a mostrarles que es que el arte no es el monumental, el que queda para la memoria desde los siglos por los siglos, que es que el arte tiene una capacidad de ligereza, de fluctuación, de mover y de deslizarse, y que el arte se convierte en todas las expresiones de ellos. Eso es lo que van a hacer con la revolución del arte, porque de todo lo que hemos estado hablando, cuando me expreso con una lata de sopa de tomate, hasta cuando estoy haciendo una especie de arco iris lleno de colores, tallado con estrechas, porque eso es lo que creo ver en una de las alucinaciones inducidas por el LSD, se supone que eso no debía permanecer. Sin embargo, hoy, en las subastas de arte, sí lo consideran arte. Y no solamente eso, sino que lo valoran. Yo creo que más de uno se molestaría por lo que se está haciendo con estas obras, con estas creaciones, porque aparecen en las academias, aparecen en los museos. Entonces hay una cosa curiosa. Iban en contravía de la cultura imperante, pero terminaron convirtiéndose en parte de la cultura imperante y terminaron haciendo parte de una sociedad que, aunque se quejaron de ella, esta también aceptarán que ellos hacen parte del juego y fue una sociedad de consumo. Y los hippies se dieron cuenta que lo hacían. Cuando ellos estaban rompiendo con esa idea de reglas y normas, terminaron generando reglas y normas de cómo visten los jóvenes, cómo piensan los jóvenes y cómo se expresan. Todas estas condiciones son arte. Y no solamente son arte, sino que estaban cambiando los paradigmas que se habían construido durante varias generaciones. Y no son revoluciones localizadas, pues quiero decir con esto que no solo en los Estados Unidos, no, es en el mundo en general. Por supuesto en el Oriente muy matizado, pero hasta allá llegó, y lo mismo en el mundo de la India, pero hasta allá también llegó, y por supuesto en África. Y yo pondría como modelo, por ejemplo, para nosotros los medellinenses y para Colombia en general, una película que no era una película, sino que era un documental, que era la filmación del concierto que había dado el grupo británico Led Zeppelin, la quintesencia del hipismo en la época, con un Robert Plant de cabellera rubia larguísima, con una voz muy, digamos, melodiosa, jugando con la guitarra. Traen ese documental acá. El documental se llama La canción es la misma, Led Zeppelin, en el Madison Square Garden en Nueva York, y los teatros se llenaban de jóvenes. No iban a ver una película, no iban a escuchar esa música de esa revolución hippie, digámoslo así. Entonces, papá, mamá estaban ya con los melódicos, pero el hijo estaba con Led Zeppelin. Es, digamos, como la ruptura ahí. Entonces, la década de los 70, yo creo que tengo como una corta deuda con ustedes, se las voy a saldar entonces, porque considero que es la última década feliz.
Porque en los 70 aparecieron dos elementos muy fuertes que crearon el mundo de hoy. El primer elemento fue que terminó una cosa que se generó en la Guerra Mundial que se llamó el estado de bienestar o el estado bienhechor. El estado educaba y el estado daba salud. En los 70s hacia los 80s eso finalizó y el estado se contrajo, lo que aquí llamamos se privatizó. Y el Estado se dedicó, en términos de Estado mínimo, a la seguridad. Y a la gente se le dijo, si usted es productivo, usted va a tener salud y va a tener educación. Usted se las paga, no se las paga el Estado, ¿no es cierto? Entonces, en el mundo entero ocurrió eso, un Estado social bienhechor. Y la otra cosa que ocurrió en la década de los 70 es que se dio una revolución de la microelectrónica. Es decir, se sintetizó en el chip la posibilidad de estos equipos que son súper sofisticados y cada día son más sofisticados y nuestra vida quedó como subsumida por las inteligencias artificiales, ¿no es cierto? Entonces nos empezamos a aislar muchísimo. Eso no existe en los 70, pero desde el 78 al 80 aparecieron como esos dos conceptos y generaron cambios culturales. Y dentro de esos cambios culturales, una relación con el arte es que el arte empieza a ser más cercano. El arte no es solamente de los espacios cerrados de los museos o de los grandes artistas aclamados. Empezamos a comprender que el arte, inclusive en ocasiones se pensaba que arte era solamente las manifestaciones plásticas, pues pintura, escultura, grabado. Entonces empezamos a hablar de la música y los espacios de la música. Pero si esta música son gritos, esos son chillidos, esos son escándalo, la música del rock. Entonces muchos van a empezar a decir, es que se juega con ella, se juega con las expresiones. Y si ustedes miran, muchos no, se negaron rotundamente a tratar de escucharlo, mientras otros empezaron a decir, bueno, esto sí me gusta. Ve este uso de estos instrumentos, este manejo de la voz. Empezamos a encontrar una sociedad que cada vez los jóvenes querían experimentar con voces, instrumentos, con ritmos, y que incluso muchos de ellos se convirtieron en estudiosos muy serios de lo que eran las músicas de otros lugares. Empezaron a conversar con otra gente. En otras palabras, empezaron a buscar las raíces de muchos elementos musicales para convertirlas en parte de su expresión. O sea, estableciendo un diálogo, estableciendo mestizajes de los que hablábamos al principio. Pero también la moda se sale del escaparate, se sale del centro comercial, se sale de la condición de que son unos trapos nada más. Los grandes diseñadores empezarán a convertirse hasta el día de hoy en grandes artistas. Sus obras, las más representativas como las de Yves Saint Laurent, por ejemplo, Pierre Cardin y otros muchos, van a empezar a aparecer en museos porque marcaron hitos. Unos hitos que era la manera como se veía el cuerpo, cómo se entendía y cómo se expresaba. Y muchos de estos cuerpos eran femeninos. Las nuevas expresiones de las mujeres, la revolución de las mujeres en estas décadas de los años 60 y 70. Y el vestido, la ropa, eso banal terminaba con el juego de colores, las texturas, las líneas. Hoy están en museos y se consideran obras de arte. O sea, lo que se hace con una máquina de coser, con un dedal y con una aguja, es arte, porque también es arte el que se va de una u otra manera a mirar un espacio y ese espacio le habla sobre cómo habitarlo y rompe con las estructuras rígidas de las escuelas de arquitectura y empieza a pensar en una manera de construir para ser habitado, para que la construcción palpite y vibre como si estuviera viva. Entonces, miren, vamos a meter música, pero hemos hablado también de la literatura y el cine. Y empezamos a ver que cada vez más las artes escapan incluso del concepto de qué era arte y qué no. Y empezamos a hacer un ejercicio donde el arte es aquel que de alguna manera nos conmueve, nos habla, nos toca, nos cambia o nos transforma. Esa era la gran revolución del arte. Solo el arte comunica, solo el arte educa, solo como fenómeno estético se justifica en el mundo y la existencia, dice Nietzsche. Les hemos querido mostrar entonces que somos hijos de la cultura, que el arte cambia la cultura, que cuando es muy fuerte el cambio estamos hablando de revoluciones culturales desde el arte, desde donde solo es posible hacerla, y que son las grandes revoluciones culturales las que generan grandes revoluciones políticas y grandes revoluciones económicas. Y la propuesta que les hacemos a ustedes es que piensen seriamente que quizás lo que Colombia necesita, más que más leyes, más que más constituciones, es que nos concentremos en nuestra cultura, no encerrada, sino relacionada con otras culturas y con nuestro arte, desde la música bambuco, pasando por
salsa y todo lo que ustedes quieran para podernos entender como colombianos. Sería pues como una propuesta puntual. Pero bueno, esperemos que les haya llegado. Yo creo que se trata ahora como de abrir un espacio de conversación. Los vamos a invitar a que nos pregunten o intervengan. Creemos este espacecito final de la charla con esas características. Es, digamos lo que pensamos, conversemos o preguntemos si les parece. Entonces, no sé si ibas a decir algo, Sí. Claudia. Pues que a lo mejor nos vamos a quedar con la deuda porque es que el tema es bastante amplio. Tal vez en un futuro tendríamos que hablar de lo que es las artes hoy con Solo el mundo cubrimos digital. década de los 60 y los 70, nos quedaron las otras décadas, pero es que estas dos son muy grandes. Pero ya del arte efímero, del arte digital, esos metaversos, esa condición del mundo extraño, son otras revoluciones culturales que estamos viviendo y que se crearon de alguna manera con cierto peso por una época de pandemia muy particular. Esa no la alcanzamos y lamentamos, incluso soy yo la responsable, de que le recuerde a mi esposo que es que el tiempo se nos acaba porque es que yo tengo clase. Muy bien, pero entonces sí queremos escucharlos a ustedes. Pasemos a la parte mejor, la conversación. Los escuchamos. José Ángel, no sé si está pidiendo la palabra. El micrófono está apagado. Se activó el icono, pero los micrófonos permanecen apagados. O levantan las manitos, no sé si las ven ahí en Teams. Sí, muchas gracias, Claudia y Ramón. Realmente es una conferencia muy interesante. Personalmente me llega a mí, me toca bastantes sentimientos y demás, porque es una concepción del arte que no la había yo visto de la forma como ustedes la plantean, ¿sí? Entonces, efectivamente, entiende uno otra perspectiva y empieza a entender otras cosas muy interesantes. Yo les doy las gracias, realmente esperamos poder tener a Claudia de Ramón en otra conferencia de FEISA y a SOPEN más adelante. Nos fascina su pedagogía y sus temáticas. Yo le quisiera hacer la palabra a otros compañeros. Adelante. Gracias, José Alberto. Usted me hace pensar que nosotros somos artistas de nuestra propia vida. Muchas gracias. No sé, Teresita, de pronto quiere intervenir. Sí, no, yo estoy maravillada porque en realidad el hablar de una cultura, el hablar del arte, de la literatura, de la política, en un solo contexto, a mí me pareció pues algo sobrenatural, porque definitivamente asociar todo esto a unos ancestros, al hoy mismo, es como darle, sí, el espacio a que pensemos que nuestra vida de pronto se nos está rutinizando. ¿Sí? Sí. Esto fue realmente un pan en el camino y decir, Dios mío, tenemos muchas cosas que tenemos que rescatar y que tenemos que asociar. ¿Sí? Cultura arte, cultura política, cultura historia. ¿Cierto? Pues habernos hablado de Segunda Guerra Mundial y todo lo que pasó en esa época, en esos años y asociarlos también a que los grafitis, uy, Dios mío, pues esto es una mentalidad de ustedes bastante grande, que muchísimas gracias que lo compartieron con nosotros. Fue con mucho cariño y mucho amor. Muchas gracias, Teresita. Gracias a ustedes por habernos acompañado y por estarnos acompañando y habernos invitado. ¿Alguien más? No sé si alguien quiere hacer algún comentario o algo. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Gracias por la conferencia. Yo quiero decir algo, si el arte es vida, el arte se salió de los museos y las expresiones artísticas las tenemos todos de alguna manera. Es también como una invitación a que dejemos, por ejemplo, el prejuicio de que el arte es solo lo que aparece en los museos,
un poco de obras que a veces no se entienden, pues como una loquera ahí del artista. Entonces, sino que el arte pasó a ser no la forma cómoda, por ejemplo, en artes plásticas, sea pintura, grabado escultural, instalación, lo que sea, a ser solo observado y no pedirle nada al espectador, sino que comparta. O sea, y eso es tal vez lo que le falta a la persona que observa la obra. Dice, no, o sea, no se entiende, no me gusta el arte contemporáneo. Como ustedes dijeron, de Warhol, y sí, desde pues, la exhibición de objetos como un inodoro, pues como obra de arte de manufactura humana, para decir que ya no se necesita pues que verlo como desde el punto de vista de antes, sino que el espectador es partícipe y puede interpretar como quiera. De acuerdo, pues sí, el título le va a decir algo, la forma en que se hizo, los materiales usados, eso. Y si no, pues no se limite a decir eso, no se entiende, ¿no? Sino trate de participar. Y lo primero es disfrutar, lo primero es que lo toque en algún sentido, y de ahí pues ya arranca a interpretar como quiera, porque es una co-creación, digámoslo así. Sí, sí, Ana Victoria, y hemos querido insistir mucho en que hay una relación muy fuerte entre las formas de acción que dan sentido, que llamamos arte, que mueven nuestra vida. Entonces, por ejemplo, mi mamá, para toda mi generación, era una artista, suena un poquito charro, pero es de verdad, era una artista para hacer tamales, ¿no es cierto? Se congregaba media ciudad de Medellín, ¿no? Pero no tuvimos, porque creíamos que arte era otra cosa. Eso es arte. Ya yo nunca, y mi generación añora mucho, pero esa receta murió con ella. Y así muchas cosas de la vida se nos mueren porque no nos dimos cuenta que tocaban nuestra vida con muchísima fuerza. Luis Alfredo, adelante. Gracias, muy amable, muy interesante toda la charla. La inquietud mía es lo siguiente. Basándome precisamente en lo que ustedes explican, digamos, cada país, cada lugar tiene su propia cultura, pero desafortunadamente algo que hacemos es copiar, y desafortunadamente copiamos como de los otros y lo queremos imponer aquí como si fuera en el mismo ambiente. Y resulta que eso no es posible. O sea, la cultura de Europa es muy diferente a la cultura latinoamericana, por decir algo. Entonces, me parece que ahí la transmisión cultural comienza a alterarse porque las culturas son diferentes y nosotros queremos es cómo imponer. Ahí creo que es donde está la problemática. No miramos qué pasa con la cultura nuestra, por decir en Colombia, sino que queremos como imponer lo que pasó por allá, imponerlo acá. Gracias. Sí, no, muy bien, Luis Alfredo, tiene usted mucha razón. Historiadores como Marco Palacio dice que muchas veces la violencia fue muy fuerte porque la gente no encontraba su cultura a la ciudad que llegaba. La cultura es nuestra madre. Ahí es donde nosotros nos hacemos, nos recreamos y la transformamos. Por eso es tan importante el concepto de revoluciones. Bueno, yo les voy a pedir entonces un permiso y a excusarnos, pero esta profe tiene clase y tiene que desplazarse hasta la universidad. Fue un placer estar con ustedes. Creo que el arte nos permitió sentir su muy buena energía, a pesar de lo frías que son las tecnologías, pero la calidez humana trasciende la tecnología con absoluta seguridad y sentimos esa calidez. Les agradecemos mucho a todos los organizadores, a la asociación, a todos ustedes por habernos permitido disfrutar de su presencia. Muchísimas gracias, esperamos que tengan una muy feliz tarde. Muchas gracias. De nuevo, les digo, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Que tengan una feliz tarde, feliz noche, feliz Muchas gracias, muy amable. Y hacer arte. Gracias. Ustedes son artistas. Todos somos artistas. ¿Será que podemos tener otra charla?
Programamos, no hay problema. La podemos programar. Otra charla. Sí, la podemos programar, no se preocupe. Fernando, usted es el que manda, ¿cómo no? Feliz tarde. Bueno, vamos. Hasta luego. Hasta luego. Que les acabe de ir muy bien. Gracias. Chao, Muchísimas quedamos gracias. aquí a Cuídense su mucho. disposición. Chao. Hasta luego. Amables. Diana, que estés muy bien. Hasta luego. Que tengan una feliz noche. Hasta Chao. pronto. Pues Alberto, una